Hola jóvenes, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien, profe, ¿cómo está usted? Bien también, gracias a Dios. Aquí, continuando con la semana, ya iba a decir iniciando con la semana, pero la semana la iniciamos ayer. Ok, por ahí en el chat les puse, dado que el día de mañana sería la última sesión que tendríamos, porque el próximo mm, martes, déjenme ver. Creo que sí. El próximo martes, eh, tendríamos nuestro segundo examen, ¿sí? Parcial. Entonces, pues teóricamente mañana sería la última sesión de clase, ¿sí? Hoy vamos a avanzar hacia, bueno, terminar lo que sería el uso del nitrógeno por parte de los cultivos. Vamos a ver también, eh, en términos de costos energéticos, ¿sí? Qué es lo que sale más caro producir, para ver aquellos factores, ¿no?, que afectan la eficiencia del uso de la radiación, que por ahí queda pendiente. Vamos a ver también, eh, hacia hoy, hacia el día de mañana, los eh, criterios para seleccionar el genotipo, ¿sí?, que son otros de los aspectos de manejo, y criterios para seleccionar la fecha de siembra. Sí, que está muy, que ya utiliza lo que hemos venido viendo, ¿sí? Hasta la fecha. Hemos visto el desarrollo, la determinación de la duración de las etapas, tanto en vías calendario como en tiempo térmico. Hemos podido, ver el crecimiento, ¿sí?, que no es otra cosa más que en la generación de biomasa en términos de la radiación interceptada, eh, la eficiencia en el uso de la radiación. Hemos, visto de manera general el modelo, este, de uso del agua y del uso del hidrógeno. La clase pasada nos, empezamos a abordar, ¿sí?, diferentes aspectos, o diferentes maneras de poder ver la eficiencia en el uso del nitrógeno. Entonces, el trabajo que les comento, ¿sí?, en realidad, eh, no debería por acá está, no debería, ¿sí?, de, de ser mayor a 5 cuartillas. ¿Sí? Es un pequeño, documento en donde ustedes van a resumir en una introducción, antecedentes, objetivos, materiales y métodos, resultados y bibliografía, ¿sí?, lo poco o mucho que hayan hecho, ¿sí?, en términos de, eh, no sé, medir al menos yo creo que pudieron haber medido la tasa de aparición de hojas, pudieron haber, medido el filocrono en términos de dos condiciones, decíamos, contrastantes. Perdón. Y, y bueno, este trabajo sería para el próximo martes. Y bueno, vamos a continuar, con lo que estábamos viendo la clase pasada. La clase pasada nos habíamos quedado, ¿sí? Habíamos visto, eh, ya hacia el final de la clase, bueno, que la eficiencia fisiológica, pues es, una manera de medir cuántos kilogramos de grano por kilogramo de nutriente absorbido se cosecha. Y que su inversa, decíamos, que es 1 sobre la eficiencia, nos brinda una idea del requerimiento del nutriente por
tonelada o por quintal. Decíamos que un quintal es igual a 100 kilogramos, a 100 kilos. Por aquí la vamos a poner igual a 100 kilogramos. Eh, de tal manera que ese sería el coeficiente B. Entonces, vean, el coeficiente B lo vamos a obtener, ¿ya?, como la inversa de la eficiencia fisiológica. Y vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver dice que cálculo del requerimiento del nitrógeno por parte de un cultivo. Y lo primero que debemos partir es cuánto quiero cosechar, ¿sí? ¿Cuánto, si responde uno la pregunta de cuánto quiere uno cosechar, pues eso va a ser el nitrógeno que debería ser aplicado. En este caso, el rendimiento objetivo multiplicado por el requerimiento de nitrógeno por cada 100 kilos, ¿sí? Por cada 100 kilos, que sería esto que estábamos comentando, ¿sí? El coeficiente B, nos daría el requerimiento de nitrógeno del cultivo, ¿sí?, total absorbido. La otra manera podría ser a través de el porcentaje de proteína que tiene el grano y, como ustedes saben, al menos les han dicho, ahora que han estado viendo química y bioquímica, pues que el porcentaje de proteína a nivel de especie, ¿sí?, pues más o menos constante. Por ejemplo, en maíz pues anda como por el 10%, en trigo anda alrededor del 13%, en soya anda alrededor de 40%, y así sucesivamente. O sea, es decir, ya hay más o menos una idea general del contenido de proteína en los cultivos de grano. De tal manera que si uno tiene un rendimiento objetivo, ¿sí?, no sé, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 toneladas, multiplicado por el porcentaje de proteína que tiene ese grano, tendría uno un rendimiento de proteína a cosechar. Y si eso lo dividimos entre las unidades de proteína que se fabrican por cada unidad de nitrógeno, recuerden que estas unidades de proteína sintetizadas por cada unidad de nitrógeno varía con respecto a la especie. Por ejemplo, en el caso de las leguminosas, ¿verdad?, se fabrican, ¿sí?, más unidades de proteína con respecto a los cereales por cada unidad de nitrógeno. Y también hay diferencias entre cultivares. Por ejemplo, en el caso del maíz, el maíz flin, ¿sí?, mm, tiene más proteína, ¿sí?, comparado con el maíz dentado, ¿no? Entonces, si uno tiene el rendimiento de proteína y lo divide uno entre las unidades de proteína, ¿sí?, que se producen por cada unidad de nitrógeno, estaría uno obteniendo como resultado el nitrógeno cosechado en el grano. Y si esto lo divide por el índice de cosecha del nitrógeno, que ya habíamos visto que es más o menos constante y anda alrededor del 0.7, tendría uno el nitrógeno total absorbido. Entonces, absorbido, ¿eh? Ojo, después uno tendría que calcular la eficiencia de absorción, ¿sí? De tal manera que si uno aplica 100 kilos de nitrógeno, ¿sí?, a un porcentaje de absorción o a una eficiencia de absorción X, tendría uno el nitrógeno absorbido. Por lo tanto, si el cultivo requiere 100 o 200, ¿sí?, kilogramos de nitrógeno absorbido, pues entonces uno tendría que poner de más, ¿no?, para poder solventar, ¿verdad?, o para poder mantener la nutrición del cultivo adecuada. Ahora bien, hay otra manera, ¿verdad? Hay otra manera, y lo vamos a ver en tres especies, eh, que sería trigo, maíz y soya. Para trigo, por ejemplo, ¿sí?, producir 5.000 kilogramos
de grano por hectárea, multiplicado por el 13% de proteína, que más o menos tiene un trigo, sería igual a 650 kilogramos de proteína por hectárea en el grano. Si eso lo dividimos, ¿sí?, por la constante de que se fabrican 5.75 unidades de proteína por cada unidad de nitrógeno, ¿sí? Eso también es una constante a nivel de especie. Y más o menos anda alrededor de ahí. Hay variabilidad, pero en la mayoría de los casos se acepta que 5.75 unidades de proteína equivalen a una unidad de nitrógeno. Y esto nos daría como resultados a dividir 650 entre 5.75 nos daría igual a 113 kilogramos de nitrógeno por hectárea en el grano, es lo que estaríamos cosechando. Y si lo dividimos entre el índice de cosecha de nitrógeno, que para trigo es 0.7, nos daría 161 kilogramos de nitrógeno por hectárea en la biomasa aérea. ¿Qué quiere decir esto? Que para producir, ¿sí?, para producir 5.000 kilogramos de grano de trigo por hectárea, el cultivo tendría que absorber, ¿sí?, 161 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Eso es lo que debería estar en la biomasa, ¿sí? Ahora bien, si calculamos el coeficiente B como el porcentaje de proteína entre el producto de las unidades de proteína que se fabrican por cada unidad de nitrógeno por el índice de cosecha de nitrógeno, nos daría, ¿sí?, 3.23. Vamos a hacerlo. Fíjense, en el caso de trigo, el porcentaje de proteína es 13%. Entonces, si se multiplica 5.75 por 0.7, nos da 4.025. Entonces, si 13 lo dividimos entre 4.025, nos da 3.22. 3.229, o sea, redondeado a 3.23. Y estos serían los kilogramos de nitrógeno por cada 100 kilos, ¿sí? Aquí le vamos a poner por cada 100 kilos. Por cada 100 kilogramos de grano, ¿sí? Por cada 100 kilogramos de grano. Entonces, si esto lo multiplicamos por 10, ¿sí?, si esto lo multiplicamos por 10 para que nos dé por tonelada, y más o menos coincidiría con lo que nos da la tabla. Si esto lo multiplicamos por 10, esto nos da 32.3 kilogramos de nitrógeno por tonelada de grano producido. Vean cómo, ¿sí?, hay dos maneras. A través de esto, ¿sí?, uno puede calcular el requerimiento del cultivo para producir una tonelada de grano. Y si yo quiero producir 5.000, por ejemplo acá, en el caso de este ejemplo, entonces yo tendría 32.3 por 5, que serían 5 toneladas. El cultivo tendría que absorber, y como dice aquí en la biomasa, ¿sí?, 161.5 kilogramos de nitrógeno, ¿sí? Porque estos 32 serían por tonelada. Si lo multiplicamos por 5 toneladas, nos daría los 161 kilogramos de nitrógeno que debería haber en la biomasa aérea. ¿Ya lo comprobaron? Sí, profesor. Sí, 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 Dan. profe. Sí, fue profesor. Ok, perfecto. Esa es una manera, fíjense, de calcular. Es decir, cuando, cuando a ustedes les pregunten, cuando anden por allá, ejerciendo la profesión, y les pregunte el productor, oye, ingeniero, ¿y cuánto le aplico de fertilizante a mi cultivo? Ustedes le regresarían la pregunta, ¿cuánto quiere cosechar? Esa es
Esa es la base, o sea, si el productor quiere cosechar 2 toneladas, pues le tiene que aplicar lo equivalente para cosechar 2 toneladas. Si quiere cosechar 10 toneladas, pues le tiene que aplicar lo equivalente a 10 toneladas. O sea, no es una constante, o sea, no es, en la agronomía no hay un recetario, ¿sí? No hay decir, mira, para maíz aplica esta cantidad de nitrógeno y ya, este híbrido y ya. No, hay muchos aspectos que hay que considerar para, ¿sí?, poder lograr, ¿sí?, una cosecha deseada, ¿no? O sea, cada cultivo, en función de sus requerimientos de nitrógeno, ¿sí?, va a rendir cierta cantidad de grano. Entonces, por ejemplo, el maíz. Si queremos hacer un maíz de 10 toneladas, el maíz más o menos anda en 10% de proteína en grano. Esto sería igual a, si lo dividimos entre 10.000 entre 10, pues serían 1.000 kilogramos de proteína por hectárea en grano. Si lo multiplicamos por 6.25 unidades de proteína por cada unidad de nitrógeno, que es el caso del maíz, nos daría 160 kilogramos de nitrógeno por hectárea en grano. Si lo dividimos por el índice de cosecha de nitrógeno, nos daría como resultado 228, perdón, 0.6 kilogramos de nitrógeno por hectárea en biomasa. Ese sería el requerimiento del cultivo, ¿sí?, absorbido en términos de nitrógeno para producir 10 toneladas, ¿sí? 228 kilogramos de nitrógeno. Si esto lo hacemos a kilogramos de urea, esto nos daría, a ver, vamos a ver, eh, vamos a, vamos a ponerlo por aquí para que quede, ¿sí? Decíamos que si 46 kilogramos de nitrógeno están en 100 kilogramos de urea, 228.6 kilogramos de nitrógeno, ¿en cuántos kilos de urea estarían? Entonces vamos a multiplicar 228.6 por 100 y dividirlo entre 46 y resulta que esto sería igual, ¿sí?, a 496 kilogramos de urea. Es decir, el productor, ¿sí?, tendría que aplicar al su cultivo media tonelada de urea. Y bueno, suponiendo que su suelo no tuviera nada de nitrógeno almacenado. Pero recuerden, antes de tomar esta decisión, se tiene que hacer, como se lo están diciendo en edafología, un análisis del suelo, ¿sí? ¿Con qué parto? O sea, ustedes tienen que conocer a su ambiente, ¿ah? Y el ambiente es parte, y parte del ambiente es el suelo. Entonces, si ustedes dicen, ok, yo ya tengo, no sé, 50 kilos de nitrógeno disponible en el suelo. Bueno, a 228.6 le resto 50 a los que ya tengo y la diferencia la aplico en términos de fertilizante. ¿Hay algún productor de los que ustedes conozcan que aplique media tonelada de urea por hectárea? Es decir, 10 bultos. No, profe. Yo no conozco, ¿eh? O sea, yo no conozco a gente aquí en el Valle de Toluca, ¿eh? Aquí en el Valle de Toluca que aplique 10 bultos de urea por hectárea. Entonces,
decíamos por ahí en las clases pasadas, ¿no? Que más o menos en términos generales andan aplicando 5, 6 bultos de urea por hectárea en todo el ciclo. Pues le están apostando, o sea, con esa cantidad de nitrógeno que están aplicando, le estarían apostando a lo que están cosechando, que son 4 o 5 toneladas. Considerando que el suelo también tenga, porque ojo, estos, ¿sí? Estos 500 kilos de urea son los que tendría que absorber. ¿Verdad? Entonces, si la eficiencia de absorción anda alrededor entre 60 y 70%, entonces a estos 496 súmenle un 40 o 30% más. Y la verdad yo no lo veo que lo estén aplicando. En el caso de Sinaloa, en las zonas altamente productoras de maíz, este, sí aplican, aplican hasta más, sí, hasta más kilogramos de nitrógeno por hectárea. Prof, Sí, dígame. pero también tiene que ir ligado con el potencial de rendimiento de la semilla, ¿no? Claro, 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 definitivamente, sí, sí. Sí, si nosotros estamos manejando a lo mejor un criollo que no son malos los criollos, no son malos, no, 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 yo le apuesto a los criollos, pero los criollos tienen la desventaja que a veces crecen muy alto, su tallo es muy frágil, tienen mazorca muy grande, o sea, la mazorca de los criollos es más grande que la de los híbridos, o sea, si uno mantuviera ese tamaño de mazorca y redujera un poquito la altura, no tendríamos problemas de acame, de pudrición. En realidad, los bajos rendimientos en los criollos es porque se acama, porque se quiebra, porque se pudre. Eso es lo que hace que el rendimiento de los criollos sea bajo, porque se cae, se quiebra y por lo tanto se pudre el grano. O sea, se cosecha poco. Eh, obviamente, estamos hablando de estas 10 toneladas por hectárea, de densidades de menos de 80,000 plantas, o sea, de 80,000 plantas para arriba. En Sinaloa andan alrededor de las 110,000 plantas por hectárea, con híbridos que no van más allá de 2 metros de altura. ¿Sí? No son más altos que eso. Entonces, sí se puede, sí se pueden mejorar los sistemas de producción. Lo que pasa es que se sale caro. O sea, actualmente se anda manejando que en los programas, en los programas de alto rendimiento de maíz, se anda manejando que apliquen al agricultor le hacen que aplique cal. Ahí representa un costo. Por ahí le hacen que aplique 3 o 4, ¿sí? Tres o, que realice 3 o 4 aplicaciones de fertilizantes foliares. No, eso es un error. Es un error, ¿por qué? Porque los fertilizantes foliares son buenos, pero son cuando quiere uno desestresar al cultivo. ¿Sí? Cuando el cultivo pasó por un estrés, aplícale un foliar para que rápido, ¿sí? Salga de ese, digamos, por ejemplo, una helada, ¿no? Por ahí pasó, por ejemplo, la semana pasada, ¿no? Que bajó la temperatura por ahí el miércoles y medio tostó el maízito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, bueno, cuando vaya saliendo cuando vaya desenrollando otra vez las hojas nuevas, aplícale un foliar. ¿Para qué? Para darle ese plus, ¿sí? De energía para que vuelva a generar otra vez área foliar más rápido. Pero no para hacer o no para producir 10 toneladas por hectárea. ¿Por qué? Porque eso encarece el costo, encarece más el costo del cultivo que si aplicáramos, ¿sí? Mayor cantidad de nitrógeno como fertilizante.
¿sí? El, allá en los mochis, el costo de producción, pues así, conservadoramente debe andar entre 20 o 25 mil pesos por hectárea. Si cosechan 15 toneladas, está a 5.6, a 5.600, perdón, 5.600, pues son 84 mil pesos, o sea, por hectárea. Si le restamos los 25 mil, les quedan 59 mil pesos por hectárea. Ya libres de todo gasto. ¿Por qué? Porque también pagan el agua, por eso también se encarece hasta 25 mil. Aquí en el Valle de Toluca, Atlacomulco, pues entre 15 y 20 mil pesos por hectárea. Entonces, y vean en el caso de soya, la soya anda alrededor del 40% de proteína en el grano. Para producir, si nosotros queremos producir 4.000 kilos de grano por hectárea, por el 40% de proteína estaríamos cosechando 1.600 kilogramos de proteína por hectárea en grano. Si lo dividimos por 6.25 unidades de proteína que se fabrican por cada unidad de nitrógeno, nos daría como resultado 256 kilogramos de nitrógeno por hectárea en grano. Y si esto lo dividimos por el índice de cosecha, que es 0.7, sería igual a 365 kilogramos de nitrógeno por hectárea en biomasa aérea. Eso es lo que tendría que absorber un cultivo. Si lo sacamos por el coeficiente B, otra vez el 40 entre 6.25 por 0.7, nos daría 8.33 kilogramos por cada 100 kilos. Si esto lo multiplicamos, ¿sí?, por 10, nos daría 83.3. 83.3 por 4 nos da los 300, bueno, acá nos da 333, con esta fórmula nos da 333 kilogramos, ¿sí?, de nitrógeno por hectárea en la biomasa aérea. Es lo que tendría que absorber. Entonces, vean cómo eso es nitrógeno absorbido, jóvenes. Nitrógeno absorbido, si uno multiplicara 365.7 por 100 y lo dividiera uno entre 46, le tendría a uno que, más bien el cultivo tendría que absorber, ¿sí?, lo equivalente a 795 kilogramos de urea, ¿sí? 3/4 de tonelada. Y supongamos que la absorción anda, ¿qué? Alrededor de qué, pongámosle que anda en 70%. Entonces, si esto lo multiplicamos por 0.7 y le restamos, no, perdón, a ver. Ok, por 0.3 más 795 es igual. Tendría el productor, para producir 4.000 kilos, tendría que aplicar 1 tonelada de urea. Y actualmente 1 tonelada de urea debe andar, no sé, espero equivocarme, en alrededor de los 8.000 pesos. Considerando que ande el bulto de urea en 400 pesos. No sé, ahorita desconozco hasta este último mes en cuanto anduvo. ¿Alguien tiene el precio actual del nitrógeno? 495 el bulto de 50. Ay, adiós. Ay. Creo que fue en el lugar más económico donde la encontramos. Sí, 500 pesos. 500 por 20. O sea, sí, 10,000 pesos.
O sea que anda en 10,000 pesos la tonelada. Si quisiéramos producir soya, ya solamente de nitrógeno, serían 10,000 pesos el costo. Pero resulta que la soya, al menos en el mercado internacional, anda en $800. O sea que pareciera que anda bien, ¿no? O sea que serían 4 toneladas por $800, serían $3,200. Si lo ponemos a precio de México por 22 pesos, eh, eh, el ingreso bruto serían 70,000 pesos por una soya de 4,000 kilos. Y seguramente no invierten, el costo de producción no llega a 70,000 pesos, o sea, de una soya. ¿Sí? Y más, por ejemplo, en las zonas de Brasil y Argentina, que son los países pues, que siembran mucha soya. Todo se hace bajo labranza de conservación, entonces mucho de la maquinaria se la ahorran, ¿sí? No gastan en maquinaria, en preparación de suelos, ni nada de eso, entonces sí es redituable. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, doctor. Ok. Gracias. Ahora vamos a ver, ¿verdad? La dinámica de absorción y asignación o partición de nitrógeno y su relación que tiene con la producción de biomasa. En la figura de la izquierda tenemos un gráfico en donde está el nitrógeno absorbido en kilogramos por hectárea en función de los días, en función del ciclo. Y en la parte de abajo, la línea roja, las flechitas rojas, indican el nitrógeno absorbido, ¿sí? Entre emergencia y floración, y las flechitas, la línea con flechitas amarillas, indica el nitrógeno absorbido después de floración. De tal manera que vean en la línea azul, que se asemeja a un exponencial, un modelo exponencial, vean cómo, ¿sí? Cómo a medida que va avanzando el cultivo, se va incrementando la absorción de nitrógeno. De tal manera que al final del ciclo uno podría dividir, ¿sí? El nitrógeno que está contenido en el grano y el nitrógeno que está contenido en el rastrojo. Y la proporción del nitrógeno en grano con la del nitrógeno en rastrojo es abismal, ¿no? De tal manera que ese nitrógeno que está en el grano lo podríamos, ¿sí? Dividir tanto el nitrógeno que se absorbió durante el llenado y el nitrógeno que fue removilizado desde otros órganos, ¿sí? Desde otros órganos. ¿De dónde? De las hojas, algunas en algunas ocasiones, ¿sí? Hasta del tallo. Pero lo interesante es, por ejemplo, vean, aquí la primera figura de la derecha, la figura superior, vean cómo aquí está el porcentaje de la biomasa total aérea, ¿sí? En crecimiento acumulado. Vean cómo las hojas y vainas más o menos se llevan como el 10%, el tallo, ¿ya? Abarca hasta el 40% acumulado, el resto de la espiga, estamos hablando sí, el resto de la espiga, y acá tendríamos el grano, vean cómo el grano, pues sí se lleva una buena proporción, más o menos un 40%, ¿sí? Del peso total, o de la biomasa total, que más o menos es el índice cosecha, ¿no? Decíamos que en el caso de maíz anda alrededor del 40%. Ahora bien, si fíjense en la forma que tiene, ¿sí? Si uno le hiciera un modelito a todo esto, sería algo a esto.
Ahora comparen este modelito, con este. Este es un modelito de absorción de nitrógeno. Este es un modelito, digámosle así, o una dinámica de acumulación de biomasa. Y dibuja exactamente su forma. ¿Qué quiere decir? Que la acumulación de biomasa en un cultivo depende en gran medida de la cantidad de nitrógeno que es absorbido por la planta. Conforme va produciendo, ¿sí?, más otros órganos, por ejemplo, vean, cuando solamente están creciendo las hojas, es poco nitrógeno. Cuando ya empieza a crecer el tallo, absorbe más nitrógeno. Cuando ya empieza a crecer la espiga, la mazorca y eso, se va incrementando. Cuando está llenándose el grano, también se va incrementando. O sea, vean cómo se va incrementando en función de la biomasa que se está produciendo o que se está acumulando. Entonces, eso es algo importante. Y luego acá, bueno, acá si nosotros lo viéramos órgano por órgano, pues aquí tendríamos el crecimiento de las hojas, de las láminas, del resto de la espiga, de los tallos y el crecimiento del grano, ¿no?, que es una curva típica de crecimiento. Entonces, la cantidad de nitrógeno absorbido por un cultivo creciendo sin limitaciones hídricas aumenta de manera similar al aumento de la producción de biomasa. Con esto hay que quedarnos siempre, ¿sí? Que la cantidad de nitrógeno absorbido se incrementa conforme se va, ¿sí?, incrementando la producción de biomasa. O al contrario, ¿verdad?, la producción de biomasa se incrementa en función, ¿sí?, en función del nitrógeno absorbido, ¿sí? Obviamente, si el nitrógeno es poco, la biomasa, por ende, tendría que ser poco. Como en este caso, ¿no? Como en este caso, vean, aquí tenemos el nitrógeno absorbido en función del tiempo, igual el nitrógeno absorbido hasta la floración y el nitrógeno absorbido en postfloración. Tenemos tres condiciones, una con 0, una con la dosis 1 y otra con la dosis 2 de nitrógeno. La línea roja representa, la flechita roja hacia abajo representa la floración. Y vean cómo, ¿sí? Bueno, y las barritas de la derecha, las con diagonales, representa el nitrógeno, ¿sí?, que se absorbió y que se acumuló en el rastrojo o en la biomasa, y las barritas, ¿sí?, sólidas, amarilla y que es como melón y azul, nos representan, ¿sí?, el nitrógeno acumulado en el grano. Y vean, cuando se aplica, o más bien cuando no se aplica nitrógeno, ¿sí?, y solamente se hace referencia al nitrógeno que está disponible en el suelo de manera natural, pues es poco, ¿ya?, el nitrógeno que se absorbe, por lo tanto es poco lo que se pone en grano y es poco lo que se pone en el rastrojo. Si conforme vamos incrementando la disponibilidad, se va incrementando la cantidad de nitrógeno en grano, ¿sí? Vamos incrementando la disponibilidad, vamos incrementando la cantidad de nitrógeno en el grano. Ajá. Es así funciona, ¿sí? Conforme se incrementa la disponibilidad de nitrógeno, también se incrementa el crecimiento de los cultivos. ¿Qué pasa con el tamaño del dosel, el número de estructuras vegetativas? Por ahí ya habíamos visto, ¿no?, que aquí en este caso, sí, ese es un trabajo que hizo Ujar y Andrade, en donde contó el número de hojas por planta en función de los días después de la siembra, con dos condiciones de nitrógeno, ¿verdad?, sin limitaciones y con limitaciones. Y pareciera que cuando no se tiene limitación de nitrógeno, hay una mayor tasa de aparición de hojas, como que se incrementa. Entonces, la nutrición puede afectar el ritmo de aparición de las hojas, pero no la cantidad, ¿verdad?, porque la cantidad es la misma,
en ambas condiciones. Dado que la cantidad de hojas diferenciadas corresponde a factores que gobiernan el desarrollo, ya decíamos, ¿no? Por ahí que el número de hojas se gobierna por el fotoperiodo. Por el contrario, el número final de hojas de un cultivo puede variar en función del número de macollos, por ejemplo, en trigo, o ramificaciones en el caso de la soya, o de otras especies como el haba, el frijol, que ramifican. Entonces, la cantidad de hojas sí puede modificarse en términos de estructuras, en términos de ramas. Y este número sí puede verse afectado por disponibilidad de nitrógeno. O sea, cuando un cultivo tiene limitaciones de nitrógeno, generalmente se producen menos macollos, se generan menos ramas, ¿sí? Entonces se afecta el número de hojas totales de la planta. La expansión foliar, ¿sí? En algún momento creo que veíamos por aquí, en este caso, en este mismo trabajo, el área foliar por planta en función del número de hojas aparecidas, uno tendría, ¿sí? Bajo las dos condiciones, vean, hasta la sexta hoja el cultivo no se enteró que estaba sin limitaciones, y a partir de ahí, de la sexta hoja, lo que tenía más nitrógeno generó una mayor cantidad de área foliar por planta que la que no tenía. Y esto se vio reflejado en el índice de área foliar, ¿sí? La evolución del índice de área foliar en función del tiempo, desde la emergencia, obviamente tenemos un mayor índice de área foliar en la condición sin limitaciones que en la condición con limitaciones. Las flechitas indican la floración femenina, es decir, la aparición de los gilotes. Entonces, la mayor oferta de nitrógeno puede reflejarse en el mayor tamaño de las hojas, que es la figura A, lo que determinó una mayor área foliar por planta y por la superficie del suelo, el índice de área foliar, que es la figura B. Por otro lado, se debe destacar también que la ausencia de un efecto sobre la expansión durante las primeras etapas, que sería esta parte, ¿sí? Pues es un indicativo de una condición de suficiencia del nutriente para garantizar el proceso de expansión, o para que garantizar que la expansión tuviera lugar, al menos hasta estas hojas, ¿no? Y las flechas, les decía, que indican la floración femenina. La floración femenina, que sería igual a la aparición de los estigmas o estilos, ¿no? Aquí, en este caso, la eficiencia de intercepción con ambas situaciones de nitrógeno, pues también vean cómo en el caso de cuando no se tiene limitación, pues se logra, ¿sí?, la máxima absorción de luz o la máxima intercepción de luz con, o sea, más bien se logra una mayor intercepción a menor cantidad de días después de la emergencia, sí se logra antes que cuando se tiene limitación. Cuando se tiene limitación se logra la máxima intercepción más tarde, ¿sí? Y esa intercepción ni siquiera logra, como dice aquí, el 95%. Recuerden que un cultivo debe interceptar al menos el 95% de la radiación solar incidente, lo que indicaría que tiene un índice de área foliar crítico aceptable. Recuerden que el índice de área foliar crítico es aquel que nos permite, es aquella cantidad, ¿verdad?, de hojas que nos permite, ¿sí?, interceptar el 95% de la radiación solar incidente. Entonces vean cómo cuando un cultivo no está bien nutrido, pues definitivamente tenemos afectación en la eficiencia de intercepción. Y la intercepción de luz y la eficiencia del uso de la radiación, recuerde que la eficiencia del uso de la radiación la sacamos como la pendiente entre la relación de la biomasa aérea por la radiación interceptada, la radiación fotoestéticamente activa interceptada, dada en megajoules por metro cuadrado. Y bueno, las dos situaciones, uno sin limitaciones de nitrógeno,
la pendiente, que sería la eficiencia en el uso de la radiación de 2.6, y sí, y con limitaciones de 1.9. Entonces, en este caso, la producción de biomasa pues depende de la cantidad de radiación interceptada y de la eficiencia con la que dicha radiación es aprovechada para la producción de biomasa a través del proceso de fotosíntesis. Y los efectos de la nutrición sobre los rasgos que controlan la primera variable, por ejemplo, el índice de área foliar y la eficiencia de intercepción, pues se reflejan a través de los cambios, ¿verdad?, en el eje X de la relación presentada en esta figura. Y la radiación y los efectos más bien del nutriente sobre la segunda, o sea, sobre la pendiente, se pondrían en evidencia como un cambio de la pendiente, ¿sí? Ahora bien, esta figura, eh, representa el lado izquierdo, el eje izquierdo, que sería lo equivalente a la área sombreada azul, de lo que estaría midiendo. El área sombreada azul, lo que nos está midiendo es la tasa de expansión foliar, o lo que nos está representando más bien, es la tasa de expansión foliar en centímetros cuadrados por día, en función del nitrógeno foliar específico como porcentaje de peso. En el lado derecho, ¿sí?, ese eje nos está midiendo el área sombreada de color rosa, que sería la fotosíntesis máxima, expresada en micromoles de CO2 por metro cuadrado por segundo, también en función del nitrógeno foliar específico. Para dos especies C4, bueno, más bien para dos sistemas metabólicos, que serían la C4 y la C3, ¿sí?, para plantas de diferente metabolismo. La pregunta, ojalá me la pudieran resolver o contestar. Ante una deficiencia de nitrógeno, ¿qué es lo primero que se afecta? ¿La tasa de expansión foliar o la fotosíntesis? La tasa de expansión foliar. La tasa de expansión foliar. ¿Quién participó? Perdón. Estefanía. Ok, Estefanía. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿en dónde se afecta primero? ¿En una C3 o en una C4? Bueno, en una C4 o en una leguminosa. Que sería lo mismo, C3, ¿no? ¿Cuáles son más sensibles? ¿Las plantas C3 o las plantas C4 a la deficiencia de nitrógeno en términos de tasa de expansión foliar? ¿Son más sensibles las C4? A ver, analicen la figura. A ver, analicen el gráfico. Fíjense, esta curvita arranca desde aquí y así se va, se va, se va, se va, se va, se va. Y esta es la tasa de expansión para una C4. Esta se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Y esta es la tasa de expansión para una leguminosa. Luego, aquí se va, se va, se va, se va, se va, se va. Va asimilando, va asimilando, va asimilando, va asimilando, llega a una máxima y se estanca. Es una C4. Esta es la asimilación de una C4 de CO2. Y acá sería la máxima asimilación de una C3 o de una leguminosa. Entonces,
En términos de tasa de expansión foliar, decía la compañera Estefanía que se afecta primero la tasa de expansión foliar. Y sí, efectivamente, ¿verdad? Porque en el caso, y la pregunta era, entre una C3 y una leguminosa, ¿en dónde se afecta primero la tasa de expansión? Es en una leguminosa, porque en una leguminosa la tasa de expansión foliar se hace cero con valores a lo mejor que de 2.5% de nitrógeno en hoja, mientras que en maíz se hace cero cuando tenemos 1.2 a lo mejor, 1.2% de nitrógeno. Es decir, en maíz podríamos tener 1% menos que en una leguminosa de nitrógeno y todavía, sí, más bien se está acercando a cero. Por ejemplo, vean que en una leguminosa la hoja deja de expandir, deja de crecer o deja de expandirse con 2.5% de nitrógeno en hoja, con relación a su peso. Y en un maíz, una C4 en una caña de azúcar, con 1.2. Entonces, se afecta primero en una leguminosa, la expansión. ¿Sí? El maíz, o por ejemplo, un maíz o una caña de azúcar, con 2% todavía sigue expandiéndose hasta 40 centímetros, ¿sí?, cuadrados por día. Todavía sigue habiendo expansión. Ahora bien, y efectivamente, ¿verdad? La tasa de expansión se hace cero con 1.2 en una C4. Pero la fotosíntesis se hace cero con niveles de nitrógeno a lo mejor que de 0.4, si lo vemos así a ojo de buen cubero, dijera por ahí. ¿Sí? Con valores de nitrógeno de 0.4%. Por lo tanto, aunque la hoja deje de expandir, deja de expandirse o de crecer, la fotosíntesis todavía se sigue haciendo. Es decir, ante y como lo dice aquí, ¿no?, que la tasa de expansión foliar se deprime con contenidos de nitrógeno foliar muy superiores a lo necesarios para afectar la tasa de fotosíntesis. En este caso, para cada variable, la mayor respuesta corresponde a la C4, por ejemplo, maíz, y la menor a leguminosas, ejemplo, soya, frijol, ¿sí? La C3 son menos eficientes en términos de captura de carbono, ¿no? Por ejemplo, una leguminosa, una C4 tiene fotosíntesis máxima de 40 micromoles de CO2 por metro cuadrado por segundo, mientras que una leguminosa anda alrededor de 30 micromoles, ¿sí? Es decir, 20 micromoles menos por metro cuadrado por segundo. En función de las respuestas descritas, ¿sí?, se espera que los cultivos creciendo en campo con deficiencias moderadas de nutrientes presenten una menor producción de biomasa debido a una disminución de la cobertura y no a una disminución de la eficiencia en el uso. ¿Por qué? Porque un cultivo creciendo con limitaciones de nitrógeno se va a afectar primeramente la expansión foliar, y la expansión foliar nos va a disminuir, ¿sí?, se va a disminuir la capacidad de intercepción que tenga el cultivo, la capacidad de intercepción de radiación, ¿sí? Ok, de tal manera entonces que, en resumen, de las bases fisiológicas o funcionales de los efectos de la nutrición a nivel de cultivo, uno podría decir que en términos de nutrición están ligadas la eficiencia de intercepción y la eficiencia en el uso de la radiación. De la radiación solar podemos decir también que hay variaciones interanuales, o sea, porque la radiación solar no es la misma en verano que en invierno.
Y esas variaciones anuales también están influenciadas por la temperatura del aire. De tal manera entonces que la radiación solar, decíamos, y solar incidente, con una cierta intercepción tendríamos una cierta radiación interceptada. Esa radiación interceptada con una cierta eficiencia de conversión, tendríamos una tasa de crecimiento durante el periodo crítico, y esa tasa de crecimiento durante el periodo crítico nos generaría una cierta cantidad de número de granos, que multiplicada por el peso tendríamos un rendimiento. Y como resumen, ¿verdad?, cuando uno mide el número de granos por planta en función de la tasa de crecimiento, los triangulitos vacíos son los controles y los cafecitos son sombreos que se asemejan a, que serían algo parecido a fecha de siembra, densidad de plantas o variaciones interanuales entre las radiaciones, todo lo que nos estaría representando. Y cuando se han evaluado déficit hídrico, pues también también se juntan, ¿verdad? Vean cómo se juntan en la misma función. Y cuando han evaluado nitrógeno, también. De ahí que, como lo comentábamos en un inicio, la radiación solar, la disponibilidad de agua y la disponibilidad de nitrógeno son los principales factores que controlan el crecimiento de las plantas. A mayor crecimiento, ¿sí?, a mayor disponibilidad de estos tres factores, se logra un mayor crecimiento y por lo tanto un mayor número de granos. ¿Okay? Y eso sería con respecto, ¿sí?, con respecto al nitrógeno. Y por ahí lo que haría falta era ver los factores que afectan la eficiencia en el uso de la radiación, ¿sí? Y básicamente son dos. Primeramente, la fotosíntesis, ¿sí? O sea, uno parte de la radiación interceptada y acá con una cierta eficiencia, ¿sí?, entra CO2, se absorbe radiación solar y se generan hidratos de carbono. En términos de una eficiencia metabólica, principalmente dada por las plantas C3 y C4, hay variabilidad intraespecífica, es decir, no todos los a nivel de especie, no todos los genotipos tienen la misma eficiencia en el uso de la radiación. Y también a nivel de especie y a nivel de genotipo, no todos tienen la misma eficiencia en el uso del nitrógeno, lo que llamamos economía del nitrógeno. O sea, no todos usan el nitrógeno de la misma manera, ¿sí?, y con la misma eficiencia. Entonces, en términos, uno de los factores que podría afectar es la fotosíntesis, que está dada principalmente por la eficiencia metabólica. Estos hidratos de carbono se convierten en biomasa, ¿sí? Se convierten en biomasa, pero hay pérdidas de CO2 en términos de respiración. ¿Respiración de qué? De mantenimiento, ¿sí?, que es lo que nos genera o lo que nos da la adaptabilidad de los cultivos, y la respiración de crecimiento, ¿sí? La respiración de crecimiento, que es la que sirve para crecer. Ahora, esta pérdida, ¿sí?, o esta biomasa utilizada en términos de crecimiento, depende mucho de la calidad de la biomasa que se esté fabricando. Es decir, si bien la planta va a producir hidratos de carbono simples para generar biomasa, la calidad de esa biomasa, ¿sí?, va a depender la eficiencia también de uso de la radiación. ¿Qué quiere decir? Entre más caro sea el producto que se está fabricando o está elaborando, menor va a ser la eficiencia, porque ese producto va a tener un mayor costo energético. Por ejemplo, podríamos decir que estos son los costos, ¿sí?,
de la síntesis de proteína, hidratos de carbono, lípidos y ligninas, en función, ¿verdad?, de los gramos de glucosa por gramo de compuesto. Es decir, un gramo de proteína le cuesta a la planta 2.47 gramos de glucosa. Un gramo de hidratos de carbono, que serían almidones, ¿sí?, en el caso de maíz o trigo, ¿sí?, 1.2 gramos de glucosa. Lípidos, que sería, por ejemplo, en soya o en girasol más que nada, 3.03 gramos de glucosa por cada gramo de lípido fabricado. Y en el caso de las ligninas, que son las ligninas son esas estructuras que le van a dar rigidez, ¿sí?, a nuestra planta, que no las van a hacer flácidas, las van a tener, las van a dar, la que les da la resistencia a los tallos. 2.2 gramos de glucosa, 2.12 gramos de glucosa por cada gramo de lignina fabricado. Si lo vemos en términos de grano, ¿sí?, podríamos decir que en el caso de trigo, para producir un gramo de grano, ¿sí?, se necesitan 1.5 gramos de glucosa. Para producir un gramo de maíz, se requerirían 1.4 gramos de glucosa. Para producir un gramo de girasol, 2.2 gramos de glucosa. Y para producir un gramo de soya, 1.9 gramos de glucosa. Vean cómo, en términos de la calidad de la biomasa, ¿sí?, el costo energético se va incrementando. Cuando la biomasa no es de mucha calidad, por ejemplo, los hidratos de carbono, es barata. Cuando la biomasa es más, ¿cómo les dijera? Más, no más fina, sino más elaborada, es decir, no es tan simple elaborar aceite para la planta, por lo tanto, requiere invertir más. De tal manera que la eficiencia del uso de la radiación en un maíz, pues anda alrededor del 4%, y también porque es una C4, de 4 gramos de biomasa por cada megajoule interceptado, y en girasol, en soya, anda alrededor de 1.5, ¿sí? O sea, tienen una baja eficiencia en el uso de la radiación porque también, ¿sí?, el costo o la biomasa que producen es cara. ¿Ok? Y bueno, más o menos si uno graficara la eficiencia en el uso de la radiación en función del tiempo, pues uno vería que al inicio la eficiencia en el uso de la radiación se va incrementando y llega hasta un límite, que cuando se logra la cobertura completa, y después se mantiene a lo largo de una buena parte del ciclo, y por ahí después de la floración empieza a caer. Empieza a caer principalmente porque las hojas se están haciendo viejas y también por la calidad de la biomasa que se está fabricando. Y bueno, todo esto ya lo habíamos visto en alguna vez. Esto ya lo habíamos visto. Y bueno, vamos a ver ahora lo que se refiere a la eficiencia en el uso del agua, que más o menos ya habíamos visto cómo era ese modelito de agua, que la eficiencia en el uso del agua, o que la biomasa más bien, que la biomasa, decíamos por ahí en algún momento, que la biomasa o el crecimiento era igual a el agua usada, más bien el agua disponible por el agua usada por la eficiencia en el uso del agua. ¿Sí? Es decir, en un sistema de producción hay agua disponible, el cultivo absorbe esa agua
y con una cierta eficiencia la transforma en biomasa. ¿A través de qué? Del proceso fotosintético. Recuerden que para que la planta pueda absorber o pueda asimilar carbono, tiene que tener abiertos sus estomas. ¿Sí? Tiene que tener abiertos sus estomas, de tal manera que si está transpirando, está asimilando carbono. Si no está transpirando, quiere decir que su estoma está cerrado. Por lo tanto, si no transpira, tampoco, ¿sí?, asimila carbono. ¿Sí? Así es la cosa. El estoma tiene que estar abierto. Ahora bien, de acuerdo con esto, que es lo que habíamos visto, el modelito ese, cuando veíamos los 3 modelos, pues no es otra cosa más que la relación, ¿eh? ¿Cómo obtenemos la eficiencia en el uso del agua? Pues a través de la relación entre la materia seca y el agua usada por el cultivo. En este caso, podría uno obtener la eficiencia en el uso de la relación, ¿verdad?, como la pendiente de la relación entre la materia seca y el agua usada, y la pendiente esta, pues sería la eficiencia en el uso del agua para biomasa, o también la materia seca en el grano, o es decir, o la biomasa del grano entre el agua usada. Si se fijan, no arranca de cero, ¿sí? No arranca de cero la relación. De tal manera que entonces una parte de aquí, esta agua, ¿sí?, que no está generando biomasa, se está perdiendo. Es la que se está perdiendo por evaporación. Recuerden que un cultivo, cuando está pequeñito, tiene así, tiene pocas hojas. Tiene así, cuando está pequeño. Por lo tanto, los rayos del sol, el sol que está por acá, ¿sí?, mandándonos rayos de sol, pues están tocando la superficie del suelo y esto genera evaporación del agua, ¿sí? Pérdida de agua. Que es esta parte antes de que tenga cobertura completa el cultivo. Cuando ya está más grande, ¿sí?, cuando ya está más grande, ya está más, ya cierra, dice por ahí el productor, ya cerró surco, por lo tanto, ya es menos probable, ¿sí?, que los rayos del sol penetren y el agua que está aquí sobre a nivel de superficie no se evapora. No se evapora o no hay evaporación directa, ¿verdad?, por los rayos del sol. Entonces, hay más bien el rendimiento está directamente relacionado, ¿sí?, a la eficiencia en el uso, al agua usada, ¿sí? Este es water use. Y esto es water use efficiency. Water use efficiency. Es decir, el rendimiento está muy relacionado al agua usada y a la eficiencia en el uso del agua. Así de tal manera que entre más agua se consume, más rendimiento se genera. ¿Sí? Y recuerden, esta parte de aquí, esta partecita de aquí, es lo que llamamos evaporación. ¿Cómo llegar a medir el uso del agua, ¿no? O el agua gastada, ¿no? El consumo de agua. Eh, eh, Ahorita actualmente están viendo edafología y ya están, yo supongo que ya están terminando, ya casi están terminando el ciclo, el semestre, y ya ahorita ya saben eso, que la forma de hacer un balance de agua, pues sería, digamos,
el agua disponible pues sería igual a precipitación más riego más agua almacenada, ¿no? Incluso agua almacenada en el suelo del ciclo anterior o del cultivo anterior, menos escurrimiento, menos evaporación, menos el agua que se filtra a través del drenaje, menos drenaje. Y así uno le puede ir quitando, ¿ya? Que estos serían los más importantes, el escurrimiento, la evaporación y el drenaje. Es decir, el escurrimiento porque lo perdemos, se va a la zanja, esa zanja conecta a un arroyo y el arroyo conecta a un río. Esa agua ya la perdimos. La evaporación, ¿sí? Porque depende mucho de la demanda atmosférica y de la condición del cultivo. Y el drenaje, que si tenemos muy buen drenaje, pues entonces el agua pasa a profundidades inferiores, ¿sí? O profundas, de tal manera que la planta no la puede absorber. Entonces, si hacemos el agua disponible como esta suma y diferencias, uno tendría esto, ¿sí? El agua, no, más bien, uno tendría nomás el agua disponible. Ahora bien, si yo tengo mi ciclo de cultivo, ¿sí? Y aquí está la siembra, supongamos que esto es un maíz. Por acá tengo B4, por acá estoy en B8, por acá estoy en BT, por acá estoy en madurez fisiológica. Supónganse que esta es la línea de tiempo en donde tengo cada una de las etapas y yo realizo muestreo de agua aquí mido el agua. ¿Cuánta agua hay aquí al momento de la siembra? ¿Cuánta agua tengo ahí en el suelo? ¿Cuántos milímetros? Y si yo mido acá, mido aquí, mido acá y mido acá, yo puedo saber cuánta agua tengo aquí. Si le apliqué riego, se la sumo. Mido el agua aquí. La diferencia, y si sé el escurrimiento, si tengo el valor de evaporación, si tengo el valor de drenaje, si tengo todas estas cosas y se las resto aquí y mido el agua en este momento, yo puedo saber cuánta agua se gastó de aquí a acá. ¿Sí? Agua consumida. ¿Qué sería esta parte de aquí? ¿Sí? Mido otra vez, parto otra vez de lo que tengo aquí, en este momento de agua, en el suelo. Si llovió, si regué, se la sumo. Mido el escurrimiento, evaporación, drenaje. Llegué con cierta cantidad de agua aquí. La diferencia sería otra vez agua consumida y sería esta otra parte. ¿Sí? Bueno, esta otra parte acá. Bueno, aquí, este valor. Y luego, lo hago para todas las etapas. ¿Sí? El agua consumida. Y luego lo relaciono con el rendimiento. O sea, para diferentes momentos, para diferentes condiciones de agua, yo puedo relacionar el rendimiento que tengo con esta cantidad de agua usada, con esta otra, con esta otra, con esta otra, y así sucesivamente. Y aquí lo interesante es cómo mido el agua. Bueno, supongo que ya lo vieron y hay dos métodos. Un método, medir el agua. En suelo, o sea, porque forzosamente la tendríamos que medir. Y hay un método que se llama, no sé si ya lo vieron, el método, ahí está.
ya se me pasó aquí. Método gravimétrico. Método gravimétrico, que no es otra cosa más que tomar una muestra de suelo, eh, con humedad, ¿ya? Pesarlo, pesar muestra, secar a 110 grados centígrados, pesar y por diferencia obtener el agua en suelo. ¿Sí? Obtener el agua en suelo, es decir, yo obtengo una muestra de suelo húmeda, voy y peso 500 gramos, supóngase, un peso conocido. Lo pongo en algo y lo meto a una estufa a 110 grados. Por 3, 4 horas. Lo saco. Ya no va a tener humedad. Lo peso en seco, ¿verdad? Ya peso su peso seco y saco la diferencia. La diferencia entre lo húmedo y lo seco era el agua. Es lo que le saqué. Y si yo tengo los valores de densidad aparente por ahí en algún momento, puedo sacar el agua volumétrica, ¿sí? Y si tengo el espesor del suelo en centímetros, yo lo que muestré, lo puedo transformar a milímetros, entonces ese agua volumétrica, que es en porcentaje, lo multiplico por la profundidad y me da la cantidad de agua que tengo almacenada. Pero eso lo tengo que hacer siempre. O el otro método podría ser, ¿sí? La sonda, utilizar una sonda de neutrones, que no es otra cosa más que un equipo, es un data logger, en donde, a ver, déjenme mostrarles o ponerles aquí, déjenme ver por acá, a ver, sonda de neutrones, para que la conozcan. Esta es una sonda, vamos a ver, que se vea más claro. Bueno, aquí está. Vamos a ver esta imagen, ¿sí? Así tiene que ser. Primero se tienen que poner tubos, ¿sí? En el suelo a una profundidad que es explorada por las raíces. Es decir, por ejemplo, en el caso de girasol, generalmente se colocan los tubos a una profundidad de 3 metros. Son tubos de aluminio. Ya ahorita, ya últimamente, las nuevas sondas ya se pueden utilizar incluso tubos de PVC. La sonda de neutrones, hay una que se llama Trochler. Esa se utiliza con tubos de aluminio. Yo la usé cuando estuve haciendo mis estudios de doctorado, y lo que se hace es poner el tubo de aluminio de 2 pulgadas y ponerle un tapón. Y ponerle un tapón abajo también, obviamente. Tiene que estar vacío, no tiene que tener agua. Entonces se le pone un tapón abajo para que no entre agua y se le pone un tapón arriba para que tampoco caiga agua. Y uno va en diferentes momentos del ciclo y coloca uno el aparato sobre el tubo, ¿ya? O el cable, ¿sí? Tiene aquí están, vean, tiene ¿cómo le llaman? La sonda como tal, ¿sí? Que es como una probetita, ¿ya? Que es la que tiene, es la que tiene los neutrones, digámosle así, y es material radioactivo, ¿eh? Es material radioactivo. Si siempre uno debe tener mucho cuidado, ¿sí?
al activarla, afuera del suelo, ¿sí? Porque emite esos neutrones, ¿no? O sea, manda esa carga. Lo que hace es, si uno la pone, uno tiene graduado el cable, ¿sí? A diferentes profundidades, de tal manera que cuando yo quiero a 30 centímetros, ya está el nudo, ¿sí? Y se atora aquí. Entonces, se activa, le digo leer y manda una carga, ¿sí? De neutrones hacia la superficie, hacia el suelo, hacia el suelo. El aparato supo cuántos mandó y esos rebotan en las partículas de agua y regresan. Y mide cuánto regresa, ¿sí? ¿Cuánto regresa de lo rebotado? En función de lo que emite y lo que regresa, ¿sí? La diferencia la transforma a porcentaje de humedad. Entre más regresa, más humedad tiene, porque rebota en el agua. Entonces, esto es algo muy práctico. No tiene uno que estar ahí sacando muestras y con un barreno y dándole vueltas y luego si mi cultivo es maíz y girasol, pues tengo que sacar las muestras hasta 3 metros de profundidad cada semana y es un trabajito muy grande. Al final de cuentas, la sonda que yo utilicé en algún momento, pues tenía muchas fallas, ya era viejita, y la tuve que hacer con barrenos, ¿sí? Así a manopla, y ya hasta al final del experimento, mi asesor dijo, ¿sabes qué? Mira, yo tengo un proyecto y ya encargué una y ya estábamos casi por cerrar el ciclo y dice, ya llegó. Digo, bueno, pues vamos a hacer la prueba, ¿no? Cuando menos que sirvan los tubos que puse como para probarla, ¿no? Para que a ver si funcionaba, y funcionaba bastante bien, era nueva. Y esto es una forma muy rápida de estar midiendo el contenido de agua en el suelo en diferentes momentos. Y con eso, ¿sí? Con eso en mente, pues sirve para hacer esto, ¿sí? Uno mide el rendimiento de diferentes condiciones de agua a lo largo del ciclo y tiene uno esta relación, ¿sí? Y uno puede, ¿sí? A través del mejoramiento, ¿sí? Puede mejorar la productividad, o sea, se puede incrementar más bien la productividad, así, capturando más agua, reduciendo la evaporación, ¿verdad? Vean cómo la línea se recorre hacia atrás y entonces reduciríamos la evaporación, mantendríamos la eficiencia al mismo, a la pendiente, ¿verdad? Igual, pero capturaríamos más. Esto funcionaría cuando hay agua disponible en el suelo, ¿verdad? Y cuando el nivel de exploración de las raíces es adecuado. O también podría uno, a través del mejoramiento, mejorar la eficiencia en el uso del agua, mejorando la eficiencia transpiratoria, es decir, incrementando, ¿sí? La eficiencia, haciendo más inclinadita la pendiente, o sea, incrementando la pendiente. O también mejorando, ¿sí? El rendimiento bajo condiciones de estrés severo. Hay muchas partes en el mundo, jóvenes, en donde se está haciendo y se va a seguir haciendo, ¿sí? Mejoramiento para mejorar, ¿sí? La adaptabilidad, ¿sí? O la productividad de los cultivos en términos de sobrevivencia, ¿sí? Las regiones de África, Australia, que son climas muy riesgosos, muy estresantes en términos de temperatura, de falta de agua. Lo que se requiere es reducir al máximo la evaporación y hacer que el cultivo produzca. ¿Para qué? Para alimentar, ¿sí? A nivel local,
¿sí? Ya no tanto Kenia, Kenia en África, la parte norte de África, Marruecos, ¿sí? Son zonas secas que tienen muchos problemas de agua, ¿no? De tal manera entonces que uno debe mejorar el uso del agua, pues capturando más agua y reduciendo la evaporación. O sea, capturando más agua y reduciendo la evaporación. Y incrementar la cantidad de agua usada por el cultivo, pues es importante cuando existe agua remanente en el suelo. O sea, uno puede incrementar la cantidad de agua que usa el cultivo, pero siempre y cuando haya agua remanente o sea, quedaría agua al final del ciclo. Por ejemplo, a lo mejor en nuestra condición. En nuestra condición, pues siempre al final terminamos con suelo húmedo. Pero en climas mediterráneos, si no pasa eso. ¿Por qué? Porque el agua se va en primavera. Ya no llueve después. Entonces, el cultivo termina, el perfil del suelo al final del ciclo eh, termina seco. ¿Por qué? Porque el cultivo que está saliendo se terminó el agua, absorbió entonces no es una buena opción cuando no hay agua disponible. Y entre las principales características que se pueden mejorar, pues está la capacidad para capturar más agua en función de la profundidad del sistema radical, lo cual está relacionado mucho con el vigor del cultivo. Por ahí habíamos dicho que eh, hace poco que un cultivo que expande que tiene una tasa de expansión foliar rápida, cubre más rápido el suelo, sombrea y por lo tanto tenemos menos pérdidas por evaporación. Y si tenemos pérdidas por evaporación, habría más agua disponible para usarse. Pero el vigor temprano no únicamente correlaciona bien con la profundidad del sistema radicular, sino que también mejora el uso del agua al reducir la cantidad de agua perdida por evaporación, que es lo que les decía, y por lo tanto incrementa la proporción de agua en la superficie del suelo usada para transpiración. El principal atributo que confiere el vigor inicial parece ser un bajo peso foliar específico, es decir, hojas delgadas, y eso podría incrementar el área que se está cubriendo por unidad de biomasa. Y también el tamaño del embrión, que por ahí les comentaba hace poco, unas clases anteriores, los trabajos que había hecho Cándido López Castañeda, que es un investigador del Colegio de Posgraduados en Chapingo, junto con Richard Richards en el Cisairo en Australia. Y también hay otros factores que podrían contribuir a la variación en el vigor temprano, que incluyen la tasa de aparición de hojas, es decir, la velocidad con la que aparecen las hojas. Y bueno, este señor Schlaffer y Rawson ya vieron que lo hemos estado viendo desde hace muchas semanas, ¿no? Y también va a depender de los factores de amacollamiento, ¿sí? Los cuales podrían incluir, por ejemplo, en el caso de trigo, que el macoyo cotiledonal, ¿sí? El macoyo cotiledonal, si uno tuviera aquí la superficie del suelo y por acá tuviera el granito de trigo y por aquí tendría uno la radícula y tendría uno así, aquí tendría uno las primeras hojas. El macoyo, aquí están la base del cuello, aquí así, y el macoyo cotiledonar, ¿sí? Es que sale desde acá, desde la base, ¿sí? Aquí, sería un macoyo, ¿sí? Entonces, si se hiciera o si se pudiera lograr, que mucho se está haciendo a este respecto, que apareciera, si este macoyo cotiledonal no siempre aparece, no en todas las plantas aparece, se podría mejorar un poco más cubrir más rápido el suelo en una etapa temprana del cultivo. ¿Por qué? Porque este macoyo es el que sale primero ahí a los 30 días después de que emergió el tallo principal, emerge ¿sí? Por lo tanto, a los 30 días uno tendría ya dos tallos
¿sí? Por semilla, y eso incrementaría la posibilidad, ¿sí? De sombrear el suelo y reducir las pérdidas de agua por evaporación, ¿ok? Y también existe, ¿sí? Variación significativa en el tiempo desde emergencia que puede mejorar el área foliar temprana, por ejemplo, los genes de enanismo. Los genes de enanismo confieren una tasa reducida desde la emergencia del cultivo, es decir, emergen rápido. Y si emerge rápido la semilla, digamos, la plántula, perdón, si emerge rápido la planta, pues cubre más rápido el suelo también. Que eso es lo que habíamos visto, ¿no? Los famosos RHT, ¿no? ¿Sí? Y también una alta capacidad de captura de agua bajo condiciones de estrés es controlada también por la depresión de la temperatura del dosel, es decir, si el cultivo es capaz de reducir su temperatura en las hojas, ¿sí? Permitiría a la planta capturar más agua. La planta va a capturar agua en términos de si está transpirando o no. Entonces, al reducir la temperatura del dosel, la planta transpiraría y por lo tanto le permitiría absorber más agua, hacerse de más agua. Y también la otra cosa, ¿no?, que habíamos comentado sobre la discriminación de carbono 13, ¿sí? Y ambos parámetros, tanto la depresión de la temperatura y la discriminación, correlacionan muy positivamente con rendimiento. En este caso, la depresión de la temperatura está directamente relacionada a la transpiración, es decir, baja temperatura del dosel, mayor transpiración, y entonces los cultivos que capturan más agua podrían ser capaces de mantener abiertos sus estomas y mantener su dosel relativamente fresco que aquellos cultivos que acceden a menos agua. O sea, entre más agua exista para que la planta la absorba, la temperatura, ustedes recuerdan que la temperatura, ustedes saben, se los han dicho en fisiología, que el agua en una planta funciona como un radiador, como el agua en un radiador en un automotor. ¿Sí? El agua sirve, la principal función es mantener la temperatura. ¿Sí? Está fluyendo el agua a través de los tejidos y está saliendo por las hojas, manteniendo la temperatura. Entra fría, ¿sí? Sale caliente, sale en forma de vapor. Y aparte, bueno, la otra función que es la de transporte. Entonces, la depresión de la temperatura del dosel estaría muy relacionada con el rendimiento. Y bueno, la discriminación isotópica de carbono, que ha sido recomendada como un criterio de selección para eficiencia transpiratoria. Obviamente, si la cantidad de agua capturada es la misma para todas las líneas. Sin embargo, cuando las líneas difieren en su capacidad para capturar agua, este efecto podría sobreestimar la eficiencia transpiratoria, dado que esas líneas mantuvieron abiertos sus estomas. Ellas entonces discriminarían más que las líneas que usaron menos agua. Y los valores de discriminación isotópica son frecuentemente correlacionadas con el rendimiento y con la biomasa bajo condiciones de riego o de estrés o de temporal. Secano es temporal, ¿sí? Y bueno, hay mucho que se ha hecho. Estos señores, Richard y Condon, Turner, Richard Richards, Arauz, bueno, estos Condon, Richard y Turner han trabajado mucho en Australia, ¿sí? Desde hace muchos años han estado haciendo investigación. José Luis Arauz ha estudiado mucho la discriminación de carbono en España, junto con Romagosa, ellos son españoles, y Ken Saire estuvo trabajando en CIMMYT hace algunos años, estuvo varias veces, fue a la facultad a dar charlas también sobre esto, ¿no? Y bueno, aquí está un gráfico que representa la
el triangulito, no vaya a pasar de la hora, el triangulito, este significa discriminación. Bueno, es el símbolo que se utiliza para discriminación de carbono 13. Aquí en este caso, ¿sí? Entre más carbono 13 se encuentre en la masa de grano, esto se llama, en la prueba que se hace de discriminación, ¿sí? Lo que se analiza es el carbono 13 en el grano, ¿sí? Como porcentaje, y en este caso, entre más carbono exista, más carbono 13, quiere decir que discriminó menos, o sea, que lo fijó, lo asimiló, y por lo tanto hay más rendimiento. En trigo y en cebada se ha encontrado ese mismo mecanismo. A mayor cantidad de carbono 13 en el grano, ¿sí? Mayor es el rendimiento. De tal manera entonces que mejorar la eficiencia en el uso del agua en lugares en donde el agua es completamente usada por los cultivos, pues una forma alternativa para incrementar la biomasa consiste en incrementar la eficiencia para producir materia seca por unidad de agua transpirada. Y esta proporción, pues depende de la variedad del cultivo para absorber el agua disponible y así una mayor fijación de CO2. Recuerden, si el cultivo tiene la habilidad de absorber el agua disponible, mantendrá abiertos sus estomas porque estaría transpirando y entonces estaría fijando carbono. Y incrementos en la eficiencia respiratoria también pueden ser únicamente logrados a través de la selección. Y la característica más frecuente pues es esta, la discriminación isotópica. Es la que más se usa, es una prueba cara, al menos hasta donde yo me quedé, Australia tiene el equipo para hacerlo, supongo que en Estados Unidos también, a lo mejor en Reino Unido, ¿no? Pero son pocos los laboratorios en el mundo que lo hacen, ¿sí? Y pega bastante bien. Les comentaba también el trabajo que hizo Carlos Gustavo Martínez Rueda, profesor de la facultad, cuando hizo sus estudios de doctorado en el Colegio de Posgraduados. Precisamente lo hizo con el doctor Cándido López Castañeda, y bajo sequía probó un conjunto de líneas entre Zapan Morelos, y encontró una muy buena correlación entre el rendimiento y la discriminación de carbono, ¿sí? Entonces, por lo que se había encontrado en otros países, pues también se encuentra en México, o sea, también fue corroborado en México, y pues desafortunadamente son investigaciones caras, ¿no? Y ahorita así como está la cosa, que no hay subsidio para la investigación, pues está complicado moverse, ¿eh? No hay financiamiento de proyectos, ¿sí? Un servidor acaba de meter acaba de someter a registro un proyecto a la universidad, pero sin financiamiento, o sea, no hay dinero, o sea, no está llegando al gobierno federal dinero para la investigación, ¿sí? Y el CONACYT pues está pues también castigado en términos de recursos para generar tecnología. Entonces, no sé a dónde nos va a llevar esto, ¿no? Si no se hace investigación, al menos un gran reto que tenemos ya en puerta de aquí al 2050 es incrementar los rendimientos, y los investigadores seguramente nos estamos tomando las manos, ¿sí? los dedos, porque no tenemos recursos para hacerlo. O sea, no hay recursos para poder avanzar. Por cada año que no exista recurso para proyectos de investigación, pues un año que se perdió. Es un año que se perdió, es un año que no se pudo tener o no se pudo luchar por ese 2.4% de incremento del rendimiento anual, ¿sí? Y eso le pasa no solamente a la universidad, le pasa al INIFAP, le pasa a CIMIT, porque CIMIT también recibía dinero del gobierno antes, y ahora ya no lo recibe,
Entonces, por lo tanto, pues ya no se hace investigación o toda la investigación que se hacía. Ahora se ven los campos, al menos en CIMI, se ven muy poco usados, ¿no? Entonces, ahora había que ver alternativas, ¿no? Y bueno, también vean cómo aquí, vista la discriminación como tal, ¿sí? Vista la discriminación como tal en varios cultivos, en términos de la eficiencia transpiratoria medida como gramos de materia seca, gramos de biomasa, por kilogramo de agua absorbido, ¿sí? En términos de la discriminación para trigo, para cebada, para cacahuate y para trigo silvestre, ¿sí? Vean cómo a medida de que hay más discriminación, a medida que la planta discrimina más, ¿sí? La eficiencia transpiratoria o la producción de biomasa disminuye, ¿sí? Es decir, vean la variabilidad que existe, por ejemplo, en trigo. Todos estos son condiciones ambientales y genotipos. Es decir, hay unos genotipos, vean, que discriminan poco y tienen muy alto rendimiento, y hay genotipos que discriminan mucho y tienen muy bajo rendimiento. Y pasa eso en la mayoría de los cultivos. Al menos la tendencia es igual, ¿sí? Siempre hay variabilidad, ¿sí? Dentro de cada especie, o dentro de cada especie hay variabilidad genotípica, ¿sí? En la cual pues los investigadores han estado apuntándole, ¿eh? ¿Sí? Por ejemplo, en trigo, muchos investigadores están jugando con estas líneas élite, ¿sí? De hecho, hace poco, con el doctor Cristóbal Valdés, que fue mi tesista de doctorado, probamos un conjunto de 24 líneas élite de trigo, ¿sí? Que tenían precisamente, que eran para esto, ¿no? Que eran para esto. Nosotros lo probamos en términos de los carbohidratos solubles en agua, ¿sí? Porque también es una característica que confiere resistencia a sequía. Y bueno, la materia seca en función del consumo del agua, está muy relacionada a las condiciones de temperatura de cada región. Es un trabajo que hizo Julio Darranelli en una localidad que se llama Córdoba, en una localidad de clima cálido, y Balcarce, una localidad de clima frío. Y ellos encontraron que la localidad en el clima fresco, la eficiencia en el uso del agua era mucho mayor que en la localidad más caliente. Lo que ellos propusieron es corregir, ¿sí? Corregir la eficiencia en el uso del agua con el déficit de presión de vapor, el DPV, el DPV es igual al déficit de presión, de vapor, que no es otra cosa más que la demanda atmosférica. La demanda atmosférica. Es decir, cuando la atmósfera está seca, ¿sí? Cuando no hay humedad relativa, la atmósfera se convierte en una aspiradora, ¿sí? Succiona agua de donde haya, y de donde haya, pues de las plantas, ¿no? Entonces, en este caso, ellos propusieron multiplicar el consumo de agua por el déficit de presión de vapor, que está dado en kilopascales, y lo que hacen ellos es, cuando hacen esto, pues que independientemente de la condición de temperatura, ¿sí? La eficiencia en el uso del agua para ambas localidades se hace una. ¿Recuerdan cuando se hace la corrección por temperatura para la duración de las etapas, lo que llamábamos tiempo térmico, que se corregía, ¿sí? Esta desviación que podía existir en un clima cálido y un clima fresco? Pues pasa lo mismo también con el consumo de agua.
Entonces, esto ya ha sido muy usado, ¿sí? Corregir la eficiencia del uso del agua en términos de la demanda atmosférica. Ujú. De tal manera que a mayor déficit de presión, a mayor déficit de presión de vapor, ¿verdad? Se reduce la eficiencia en el uso del agua. Y para ello, habría que mejorar la capacidad de que el cultivo crezca en épocas con menos déficit, o con déficit de presión de vapor pequeños, que puede ser en invierno, lo cual podría ser ventajoso, ¿sí? Pero habría que buscar, habría que mejorar la tolerancia al frío en cultivos primaverales, o sea, en cultivos primaverales que no pueden ser crecidos en invierno. Y bueno, creo que esto ya no. Y creo que ya. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Eh, el día de, el día de mañana abordaríamos los aspectos de elección de la parte de manejo, que sería criterios para elegir genotipos y criterios para elegir fecha de siembra. Que eso sería la parte con la que cerraríamos el semestre. Sí, Caro, adelante. Hola, buenos días, doctor. Buen Disculpe, día. Sí, ¿cree que nos podría pasar, por favor, las diapositivas? está bueno, esto último falta, pero todo lo demás está cargado, ¿eh? Ok, muchas gracias. Todo está en la sección de archivos, pero esto último lo cargo, claro que sí. Ay, rayos. Otra Sí, cosa. sí, dígame. ¿Qué valor tiene el trabajo final? Disculpe. Habíamos hablado de, ¿en cuánto veníamos? 70-30, ¿no? Hay por ahí 2 tareas, más aparte del trabajo, ¿sí? No se preocupen, hagan el esfuerzo. También se califica, también eso cuenta, el Muchas esfuerzo, gracias. ¿sí? No se preocupen, ¿eh? ¿Alguien más? Yo, Sí, profe, sí, César. disculpe, ¿es factible sembrar soya aquí en la zona del Valle de Toluca? La soya requiere temperatura, entonces, no, en México se siembra, ¿eh? En México se siembra soya. Se siembra en una parte de Chiapas y hacia acá, hacia el norte, hacia Torreón. O sea, sí se siembra soya, pero requiere el clima más calientito, porque es un clima que se siembra en verano. Es un cultivo que se siembra en verano. Eh, no hemos, no, un alumno hace algunos años decía, bueno, ¿y por qué no hacemos el intento de sembrar? Pues sí, adelante. La idea sería conseguir los genotipos y hacer un primer ensayo de adaptación y ver cómo se desarrolla, ¿eh? El frijol al menos se desarrolla muy bien en la facultad, ¿eh? O sea, yo tengo experiencia de sembrar frijol en la facultad, ya llevamos 2 o 3 años sembrando y funciona muy bien, ¿eh? Funciona muy bien. Y yo supongo que la soya también. Había que sembrarla en el mes de junio. O sea, por ejemplo, ya ahorita, ya en estas fechas sería fecha de siembra para soya en nuestra región. Ok, profe, sí, sería interesante tratar Sí, de... sería interesante, ¿no? Adelante, el que guste, yo lo puedo apoyar ahí, con lo poco que sé. Muchas gracias, profe. Ujú. Ok, ok, Rocío, a ver, vamos a ver. Ah, sí, para los que tengan muestras, ¿sí? Eh, para pesar, si gustan, incluso, creo que por ahí me había contactado Andrea, ¿verdad? Eh, si en dado caso yo voy a estar el viernes en la facultad, yo llego allá como 9:30 de la mañana, eh, porque termino clases y me voy así
tengo clases de 7 a 9 y me voy así de volada. Y llego como 9:30 y estoy como hasta la 1. Si quisieran que se las pese yo, con todo gusto, ¿eh? Si no les permitieran, no les autorizaran, si es el formato. Me dicen, y ya sea que me las lleven a algún lugar y yo pase por ellas. Muchas gracias, doctor. Sí, sí, con toda confianza, ¿eh? Con toda confianza. Quien tenga muestras, Sí, profe, gracias. ¿eh? Ok, ¿algo más? Bueno, si no fuera así, sí, pues le estaríamos dejando aquí por el día de hoy y bueno, mañana estaríamos cerrando